Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Deseando se encuentren bien. En esta cápsula informativa estaremos viendo los elementos más importantes de la interfaz gráfica de CAD. Una vez que inician el software, nos encontramos con la siguiente pantalla. Del lado izquierdo van a encontrar los botones para iniciar un nuevo documento, para abrir un documento ya existente. Les pone en forma de lista aquellos documentos que se abrieron recientemente. En la parte media les muestra de manera gráfica los documentos que se abrieron recientemente y del lado derecho les llegan las notificaciones que tienen que ver con el entorno de CAD. Recuerden que al momento de descargar el software nos dimos de alta con una cuenta en Autodesk. Entonces, a partir de este elemento, en este apartado, van a estar llegando algunas notificaciones con respecto al uso al entorno del trabajo de AutoCAD. Eh, Cuando iniciamos AutoCAD podemos trabajar con las siguientes plantillas. Hay varias, les voy a mencionar concretamente las siguientes. La plantilla CADISO trabaja con la norma internacional. Esto quiere decir que las unidades de medida son metros, centímetros y milímetros. Normalmente en nuestra área, en Sudamérica o algunos países de Europa, se utiliza esta plantilla por las unidades de medida que les acabo de mencionar. También tenemos la plantilla CAD que utiliza la norma en inglés y sus unidades de medida son pulgadas, pies y yardas. Por lo que la recomendación es que estemos utilizando la plantilla ACADISO. Normalmente estas plantillas se guardan con la extensión DWT. En el caso concreto de los documentos de AutoCAD, los archivos de AutoCAD se guardan con la extensión DWG, que es la extensión o el archivo que me van a estar mandando una vez resueltas sus actividades. Bueno, entonces, iniciando AutoCAD, vemos este entorno de trabajo. Vamos a desglosar cada uno de sus elementos. En la parte superior izquierda tenemos el botón de AutoCAD que nos permite visualizar todas aquellas herramientas con las que podemos trabajar el entorno de trabajo de AutoCAD. Se inicia con el botón nuevo. También vemos los botones de abrir, de guardar. Algunos otros elementos que vamos a encontrar aquí es la impresión, el botón de opciones que nos permite cambiar la configuración del área de trabajo, es decir, podemos cambiar el color de fondo, el grosor del apuntador, etc. El segundo elemento que encontramos en la parte superior es la barra de acceso rápido. Son botones, iconos precisamente que encontramos en el botón de AutoCAD, pero que estamos utilizando con mayor frecuencia, como el botón de guardar, el de abrir, el de imprimir, etc. En la parte media tenemos la barra de nombres, que es donde vamos a visualizar el nombre del documento con el que actualmente estemos trabajando. Sin embargo, podemos trabajar con más de un documento a la vez. En un momento vamos a ese apartado. La siguiente sección que se encuentra al lado de la barra de nombres es la cuenta de acceso a nuestro servicio de AutoCAD. Recuerdan que cuando se descargó el software nos dimos de alta con una cuenta en Autodesk. En este apartado nosotros nos podemos conectar para estar trabajando en línea. Enseguida tenemos el botón de ayuda. En caso de requerirlo, se puede ir a este apartado para, no sé, revisar quizás algunas características de los comandos que se están utilizando o del entorno de trabajo de AutoCAD. Puede ser en línea también esta ayuda. Enseguida encontramos los botones de minimizar, restaurar y cerrar, botones que se encuentran en la mayoría de aplicaciones cuando trabajamos. En la siguiente línea o en el siguiente apartado de la parte superior encontramos las fichas o las pestañas, que es donde vamos a encontrar agrupados todos los comandos que se utilizan en AutoCAD. Se inicia con la pestaña de Home. En esta pestaña encontramos las herramientas básicas de dibujo. En la primera parte, justamente así se llaman, de dibujo. Recuerden que normalmente vamos a encontrar en grupos
una serie de acciones o de comandos que nos permiten trabajar con determinadas acciones que tienen o que son en común o que tienen que ver. Y de esta manera se van agrupando en la misma ficha. Podemos ir cambiando de ficha dependiendo de lo que se va a ir desarrollando. En el siguiente apartado encontramos la opción de File Tab. En estas pestañitas nosotros podemos tener abiertos varios documentos a la vez en el mismo entorno de trabajo. ¿Cuántos archivos podemos tener abiertos? En realidad no hay un límite como tal. Aquí va a depender de lo que ustedes estén realizando. Lo único que hay que hacer es ir cambiando de pestaña y automáticamente con el nombre que se le haya asignado en la barra de nombre se va a ir visualizando ese documento. Cada que se haga algún cambio en el nombre de ese documento les va a aparecer un asterisco, significa que hay cambios que se tienen que guardar. En caso de cerrar todo el entorno de trabajo les va a ir mandando ventanas emergentes de alerta donde les va a indicar que se requieren hacer o guardar los cambios. El siguiente apartado a mencionar es el área de trabajo, que es este entorno oscuro gris que ustedes visualizan donde les aparece el apuntador en forma de cruz. Es el área precisamente para empezar a dibujar. Lo podemos visualizar de dos maneras. El que está en el entorno negro, que es el modo modelo o model, por decirlo de alguna manera, tiene un espacio bastante grande para trabajar. Lo único que hay que hacer es desplazarse en esta área para estar haciendo sus dibujos. Básicamente no hay como un límite para ir expandiendo, expandiendo, expandiendo. La siguiente forma de visualizar el área de trabajo es a través de layout o de presentaciones. Principalmente lo que nos van a hacer los layouts es delimitar el área de trabajo. Es decir, si el dibujo es demasiado grande, en los layouts yo voy a especificar aquellos elementos que se van a ir al área de impresión. Es lo que normalmente se llama ploteo. Les va a aparecer la opción o ustedes pueden aplicar la opción de imprimir. Se va a indicar qué elementos se van a compartir, se van a mandar a la impresora. Hay varios tamaños de hoja de nuestra impresora para nosotros poderlo mandar. Esto va a depender de cómo la tengan configurada o incluso para compartir en formato PDF. El siguiente elemento, el que les estoy mostrando ahorita, es la forma en que se vería a través de un layout. Les mencionaba que se delimita el área de trabajo y es precisamente lo que se mandaría a impresión en caso de que fuera necesario. Entonces, esta sigue siendo nuestra área de trabajo. Normalmente se va a trabajar en el entorno de trabajo con el model, que es la parte oscura. La recomendación es que inicien en el área de trabajo o el entorno de trabajo muy cercano al punto cero de nuestro trabajo. Esto lo van a ubicar en la parte inferior izquierda, van a ubicar el eje de las X y Y. Ese va a ser nuestro punto cero. La recomendación es que trabajen la mayoría de sus trabajos a partir de este punto para tenerlo como referencia al momento de querer hacer alguna impresión o si se quiere compartir con otras aplicaciones que compartan el mismo entorno, normalmente va a reconocer este punto cero y a partir de ahí es de donde se identifica la ubicación de sus documentos. Continuando con los elementos de trabajo, del lado derecho vamos a encontrar la vista. Este cubito que nos aparece ahí, que nos muestra los diferentes ejes, nos permite visualizar nuestro entorno de trabajo desde diferentes perspectivas. Nos va a mostrar cómo se mira el resultado final de nuestro documento y podemos ir rotando los ejes dependiendo de cómo queremos visualizar el trabajo. Normalmente se utiliza cuando estamos trabajando dibujos en tercera dimensión. En 2D no es muy frecuente que se utilice este cubo. Sin embargo, tiene bastante utilidad para ir moviéndonos en diferentes posiciones del entorno de trabajo. Enseguida, igual continuando del lado derecho, tenemos la barra de navegación. Estos botoncitos que nos aparecen aquí igual se utilizan cuando se están trabajando en dibujos 3D
Y encontramos también el PAM, que es esta pequeña manita que les va a aparecer una vez activándolo, ya sea con esta herramienta o bien con el comando PAM. El PAM lo que va a hacer es permitir desplazar todo el entorno de trabajo. Si nosotros lo activamos, me voy a ir a AutoCAD para que lo visualicen. Si nosotros activamos el PAM, aparece esa manita, entonces puedo mover o puedo desplazar toda mi área de trabajo. Observen, simplemente se mantiene un clic sostenido con el mouse y yo puedo mover mi área de trabajo. Dependiendo del dibujo que se esté utilizando, nosotros podemos ir moviendo este entorno. Podemos alejar o acercar nuestra área de trabajo también con el mouse lo pueden hacer. Observen cómo estoy en este momento acercando mi área de trabajo, en este momento lo puedo ir alejando. Esto va a ir dependiendo de lo que ustedes estén desarrollando en AutoCAD. Entonces, esa es nuestra barra de navegación, ahí vamos a encontrar esa herramienta. Me brinqué un poquito la parte de las diferentes vistas, que es con la vista cubo que tenemos arriba de la barra de navegación. Si observan del lado izquierdo, en forma de lista, la que nos muestra por defecto es la vista frontal, que tenemos el top debajo del File Tab o del File Tab. Encontramos en un pequeño texto, textos que me hacen referencia, si yo despliego esa lista, me hacen referencia a las diferentes vistas del documento. Normalmente vamos a estar trabajando con la vista frontal, que es top. En la parte inferior, continuando con los elementos de trabajo, encontramos la línea de comandos. La línea de comandos es una herramienta muy interesante porque en AutoCAD podemos, aparte de trabajar con los iconos, con las representaciones gráficas que encontramos en la parte superior en la cinta de opciones, también podemos trabajar con el comando. Este comando tiene un nombre asignado y un método abreviado. Si nosotros escribimos en la línea de comandos directamente el comando, el nombre del comando, me va a desplegar una lista con el comando, el cual yo puedo elegir y a partir de ahí empezar a trabajar sin necesidad de estar trabajando con el entorno gráfico, con el icono. Esto se da mucho cuando tenemos pantallas muy pequeñas o que estamos trabajando con alguna laptop que el espacio de trabajo no me permite visualizar todo mi entorno, o cuando queremos agilizar el proceso se utilizan las líneas de comando. Estas líneas de comando, aparte de ponerlas en la parte inferior, se pueden escribir directamente en el área de trabajo. Aquí es importante tener activo el botón de entrada dinámica que aparece en la barra de estado. En la parte inferior, si observan, tenemos diferentes botones de apoyo que nos permiten trabajar con el entorno de trabajo o con los elementos de trabajo de dibujo de AutoCAD. Si no tenemos visual el botón que nos interesa o el comando que nos interesa, del lado derecho de la pantalla me aparece el botón de configuración, que son esas pequeñas líneas, o en el caso de Mac les va a aparecer como un engranaje. Ustedes le dan clic ahí y les aparece una lista de todos los comandos que podemos poner en la barra de estado en la parte inferior. Estos elementos son de gran utilidad porque apoyan el proceso de dibujo que estemos realizando. Entonces hay que activar el botón de entrada dinámica. Tiene este icono visual que es un símbolo más, menos abajo, les aparece. Nosotros lo activamos cuando está en color azul y está desactivado cuando está en color plomo. Hay que nada más tener atención de cuándo vamos a ocupar uno, cuándo vamos a ocupar otro, los activamos o los desactivamos. Entonces, vamos a iniciar ahorita con algunas herramientas de dibujo para continuar trabajando con el entorno de trabajo de AutoCAD. Básicamente los elementos que les acabo de mencionar son los más importantes que estaremos utilizando en la interfaz gráfica y que son importantes que tengan conocimiento de ello. Continúo con una segunda parte del entorno de trabajo de AutoCAD.